Buenas noches. El día de hoy nosotros vamos a hablarles un poco acerca de la educación en la época o en el periodo conservador. Vamos a ver sobre la educación primaria, media, superior y el dogma religioso. Acá tenemos una parte de lo que nos indica de qué vamos a estar hablando. El dogma religioso, pues se enfoca en la educación, puede tener un impacto significativo en la formación de valores, las creencias y conocimientos de los estudiantes. A continuación, pues vamos nosotros a explorar un poquito de esas influencias, debido a que la educación, pues siempre se ha dado desde los inicios en las época maya, en donde la época maya, pues se veía que teníamos nosotros una educación enfocada en las distintas habilidades que tenían los estudiantes. Esto, ¿cómo era definido? De acuerdo al calendario maya. De acuerdo a ese calendario, se veía en qué día nacía el niño. Y de acuerdo a esas habilidades, entonces era la educación en la que se le enfocaba. Sin embargo, siempre había una distinción, había una separación entre hombres y mujeres, debido a que pues la mujer era educada de acuerdo a las actividades que iba a realizar en casa y el hombre fuera de casa. Luego, pues ya damos un poquito de introducción a la educación de Guatemala en la época colonial. Esta, pues, fue la educación durante el periodo de la época colonial de Guatemala. Era feudal y confesional, controlada por la iglesia. Los principales objetivos para las masas indígenas eran la castellanización, para la explotación y la evangelización. Pues acá vemos la influencia de la iglesia y pues también cuál era el objetivo de que ellos aprendieran un nuevo idioma. Los servicios educativos eran un privilegio de la memoria dominante representada por encomendados, aristócratas y el clero. Se produjo un progreso limitado en la educación hacia el final de la era colonial, incluyendo reformas en la enseñanza universitaria y la aparición del primer periódico. Esto, pues ya lo vemos, lo veremos más adelante, porque en su momento, pues la ley no indicaba de manera precisa el sistema gradual de la enseñanza primaria, pues es el enfoque, pretendía que el poder era de origen divino y por ello los niños deberían un absoluto respeto hacia los superiores y no contenían los principios necesarios para aprender las ciencias naturales ni sociales, así como pues no enseñaban sobre economía, historia ni geografía y no completaban una educación gratuita, obligatoria ni laica. La educación contemplada pues era como en las leyes de España en cuestiones de instrucción pública. Esto nos da paso a una nueva necesidad debido a que el país pues se enfrentaba ya a una necesidad de una educación que contemplara no solo una educación inicial, sino pues una educación primaria. Continuamos. En esta educación primaria podemos nosotros ver que, como mencionábamos, tenían valores y principios morales y la presencia religiosa, pues sí, tenía mucha influencia hasta ese momento dentro de la inculcación de valores éticos basados en una forma tradicional religiosa específica. Continuamos con la educación media. Bien, en mi caso sobre la educación media, este, nos indica que así es como se seguía eh, en base a la religión, ¿verdad? Anteriormente se inició, así como lo era, mi compañera lo explicó, que la educación primaria la impartían la religión católica por medio de los sacerdotes en lo que son las
catequesis o a veces en las iglesias, ¿verdad? Entonces así surgió en la educación media, poco a poco fue avanzando la educación en nuestro país y fueron surgiendo las nuevas reformas educativas para avanzar, pero en ese tiempo, cuando inició la educación media, fueron muy pocas las personas que podían o tenían el derecho para poder seguir aprendiendo o avanzando en lo que era su educación. Lo que dice que en algunas escuelas la enseñanza de religión se combinaba con la educación moral, cívica, orientada a los estudiantes sobre cómo vivir con los principios religiosos. Hoy en día, la escuela pública dice que es laica para, o debe ser laica para todos y todas, porque todos nosotros tenemos, como personas, tenemos que reconocer el margen de nuestras creencias o nuestra religión, y por eso la religión no debe formar parte del currículum, porque por motivos antirreligiosos, sino que debe ser un planteamiento pedagógico, social y para desarrollar la racionalidad de independencia y autonomía personal del, para que sea educado libremente. La finalidad de la escuela no puede ser inculcar dogmas, muchos de los cuales además entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer y el origen mágico de la vida y el universo. La escuela no se debe ser un lugar de exclusión y discriminación en que niños sean separados en función de creencias o convicciones de sus familiares, lo cual es una libertad que todos tenemos derechos para poder asistir a una educación o poder tener lo que es la educación media. Gracias. La educación superior. Acá podemos ver que dice que la educación superior es la influencia del dogma religioso. Puede ser menos directa, pero aún su significado tiene instituciones religiosas. Por ejemplo, en la educación superior, de la influencia del dogma religioso, nos encontramos con instituciones confesionales. Em, Muchas de las universidades y colegios universitarios tienen las afinaciones religiosas. Esto quiere decir, ¿verdad?, de que en base a veces hay colegios que pueden ser eh, cristianismos o religiosos, ¿verdad? En base a lo que es la religión. Ofrecen programas académicos que integran el dogma religioso entre otras disciplinas. También tenemos lo que están las instituciones que pueden promover una división del conocimiento que ahí vemos lo que van viendo lo que es la fe y el razonamiento, ¿verdad? Que están ofreciendo en cada uno, ¿verdad? En un espacio para un diálogo de religión y de ética para que ellos hagan una conciencia de, de la religión en base a cuáles son de cada uno, ¿verdad? También tenemos la libertad académica. Acá dice que es un ámbito universitario que se espera en mayor libertad académica, lo cual permite una explotación crítica del dogma religioso y su relación con otras áreas del saber. Igual tenemos las controversias y las críticas de lo que es en el ámbito también del dogma religioso, que está en la libertad de expresión y pensamiento. Acá nos damos cuenta que viene influyendo mucho el dogma religioso. En la educación superior pueden ser vistas como una limitación a la libertad de pensamiento
y la investigación académica independiente. También tenemos la neutralidad y pluralismo. Acá las instituciones públicas deben de mantener la religión en una neutralidad. Lo que a veces entra en conflicto son las religiones, ¿verdad? Que acá se están mencionando. En conclusiones, ¿verdad? En base a lo que es las educaciones que acabamos de mencionar, educación primaria, media y educación superior, em, tenemos una relación de diferentes niveles del dogma religioso. Es contextualmente dependiente, mientras que la educación religiosa puede contribuir positivamente a la formación ética y moral de los estudiantes. También plantea importantes desafíos en términos de libertad y de conciencia. El equilibrio educado entre la enseñanza religiosa y el respeto con las universidades, ¿verdad? Que debaten sobre la educación y las sociedades contemporáneas. Esta ha sido la breve explicación de lo que es los niveles. Muchas gracias.